Casa de Dios, muy buenos días con los que no he saludado, que Dios les bendiga. Quiero hacer una exclamación el día de hoy, y si está de acuerdo conmigo, dice amén. Bendito el Señor Jesucristo, amén. Bendito el que no está muerto, bendito el que vive y transforma vidas, bendito aquel que murió por usted y por mí. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Cristo no está muerto, mis hermanos, Cristo vive. Pero en esta convicción en la cual nosotros podemos ver que Cristo vive, de muchas razones, ¿no? Por el aire que respiramos, porque sabemos que en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio de la zozobra, el Señor siempre está hablando, siempre está diciéndonos algo, y esa es nuestra fe. Nuestra fe está basada no en lo que nosotros podemos ver, pero sí está basada en nuestras convicciones. Mis hermanos, todo creyente debe tener convicciones sólidas acerca de las verdades relacionadas con nuestro Señor Jesucristo. Su resurrección es evidencia de que el Hijo de Dios, quien venció la muerte, porque Él vive, nosotros también seremos resucitados algún día y viviremos con Él eternamente allá en el cielo. Amén. Entonces, teniendo esto en mente, mis hermanos, teniendo las convicciones sólidas, siempre tenemos que preguntarnos. Las preguntas reflejan que por medio de ellas nosotros vamos aclarando el porqué de la vida. Y hay que hacerse esta pregunta: ¿está usted convencido de que Jesús murió en la cruz y resucitó? ¿Qué diferencia marca en nuestra vida de que Él haya resucitado? ¿Se ha detenido a pensar en lo que hubiera sucedido si Jesús no hubiera resucitado? Vano sería el día de hoy de hablar del Evangelio, vano sería de hablar de un Jesucristo que murió en la cruz y que resucitó. Pero Cristo vive y se refleja en nuestras vidas, en vidas transformadas, porque eso es lo real de nosotros. Lo real de nosotros no simplemente, y con mucho respeto, no es estar sentado y escuchar la palabra de Dios, sino reflejar de un Cristo en acción, de un Cristo que transforma, de un Cristo que libera, de un Cristo que transforma nuestras vidas. Amén. Teniendo esto en mente, les invito a que puedan abrir sus Biblias en Lucas capítulo 24, verso 1. El libro de Lucas, del doctor Lucas, capítulo 24, verso 1. Y la palabra de Dios me dice lo siguiente. Permítame un segundito. Me dice lo siguiente en Lucas capítulo 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Amén. Vamos a orar. Querido y buen Dios, alabado y glorificado sea siempre su santo nombre. Estamos aquí en su casa, Señor. Le rogamos, Señor, en esta mañana sea usted con nosotros, esté hablando a nuestros corazones, que podamos ser sensibles a su bendita y poderosa palabra, porque para eso venimos, Señor, para ser fortalecidos y para ponerlo en práctica. Queremos dejar este mensaje en sus preciosas y poderosas manos, porque se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, el tema del día de hoy le he puesto: Él vive. Porque Él vive, mis hermanos. Hay que creerlo, hay que estar convencidos. No es simplemente una fábula. Él vive, mis hermanos. Y desde el contexto de cuando el doctor Lucas nos dice esto,
pues me habla de que el monte Calvario, o el Gólgota como es conocido, allá el sufrimiento, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, o otros lo llaman como el monte de ejecución. Ahí fue cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, sufrió lo más indecible, sufrió lo peor que puede sufrir una persona clavada en una cruz. Y entendiendo eso, mis hermanos, siendo Cristo inocente, decidió cargar con el peso del pecado de la humanidad, del suyo y del mío. Es por eso, mis hermanos, simplemente haciendo un recuento, entrando en contexto de lo que refiere al Señor Jesucristo, debe entender en primer lugar, sus discípulos lo dejan solo en el Getsemaní. ¿Se acuerdan esa parte? Cuando Jesús se aparta, sus discípulos están ahí, se va al monte, y cuando va al monte está con Pedro, con los hijos de Zebedeo, si no me equivoco, y les dice: estén orando porque yo me voy a apartar y voy a clamar al Señor. Cuando regresa después de una hora, le encuentra a Pedro dormido y le exhorta a Pedro, ¿verdad? Vemos también cuando Judas lo traiciona, ¿no? Siempre dice que hay un Judas en todo lugar. Este Judas lo vende por monedas de plata, dice la palabra, por 30 monedas de plata. Otra evidencia del Señor Jesucristo en su muerte fue cuando los discípulos huyen y lo abandonan. Jesucristo está con los discípulos y les dice, no solo a Pedro que le va a negar 3 veces, ¿se acuerdan? Antes de que cante el gallo, sino que ustedes van a huir y no van a poder decir que yo soy el Salvador, que yo soy el Mesías. Más adelante vemos que le hacen un juicio injusto. A Jesús, estos sacerdotes, escribas, estos sumos sacerdotes se confabulan para de alguna u otra manera ver que hacerle caer a Jesús. Y ante el concilio se presenta Jesús y vemos que declaran un juicio en contra, un juicio muy injusto en contra del Señor Jesús. Más adelante vemos que recibe mofas, calumnias y golpes. Más adelante vemos que el pueblo lo entrega por delincuente y asesino, ¿cierto? Por ahí nace esa expresión que liberen a Barrabás y que crucifiquen al Señor Jesucristo. Es decir, que Barrabás es mucho más importante que Jesucristo. En otras palabras, Jesucristo es un delincuente y esa es la manera de ir a la cruz. El hecho de que Jesucristo hubiera estado en una cruz quería decir y transmitir a las demás personas que él era un delincuente. ¿Se dan cuenta? Liberan a Barrabás y ahí está Jesús. Luego viene la corona de espinas, más burlas y azotes. Le crucifican en Gólgota, en el monte Calvario, y la presencia de Dios dice que en algún momento se aparta de él cuando el peso del pecado y la inmundicia lo cubrió. Y expresa en Mateo y también en los Salmos esta expresión de Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Recuerdan eso? Jesús pudo salvarse a sí mismo, tal y como le sugería en modo de burlas. Los escribas, los fariseos y los ancianos le decían, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Tentándole. Pero todo lo que hizo el Señor Jesucristo fue por amor a usted y por amor a mí. Y ahí es cuando llegamos a la resurrección. ¿Están conmigo? Deseo explicar o transmitir cuál es el mensaje real e impactante de la resurrección del Señor Jesucristo. En primer lugar, usted y yo debemos entender el sepulcro vacío. No se olvide de eso. Verso 1 al 4. Dice la palabra de Dios: en el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres. En primer lugar, estas otras mujeres que prepararon estas especies aromáticas, ¿saben quién era? La misma palabra de Dios lo contesta. Veamos, el verso 10 de Lucas capítulo 24. Dice, eran María Magdalena, ojo, y Juana. Después más adelante dice, y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Se dan cuenta? Ya identificamos quiénes son. Y ellas tienen el honor, la honra de poder expresar por medio de estas especies aromáticas y rociar la tumba del Señor Jesús. Pero curiosamente no fueron los discípulos, fue las mujeres.
tuvieron ese privilegio de estar ahí. Dice ser que la costumbre judía es que cuando un hebreo, un judío moría, tenían que rociarle con estas especies aromáticas porque era una costumbre para que el féretro, la tumba, no se percibiera un olor no agradable como tal. Entonces, imagínense, la tumba de Jesús estaba cavada en una peña y rodaron una piedra para cerrarla como tal. Las piedras se robaron por una ranura que hacían frente a la puerta de los sepulcros. Una vez que caía en la ranura, era muy difícil de moverla por el peso de las piedras que eran muy grandes. Es decir, cuando estaba en esta tumba no era una piedra ni siquiera de este tamaño, era una piedra más grande que un ser humano. Y entre muchas personas tenían que abrir esa piedra, poner a la persona muerta y cerrar nuevamente. Eso es lo que hicieron con el Señor Jesús. ¿Ok? Y el primer día de la semana, muy de mañana, ¿cuál es ese primer día en la semana? Domingo, ¿no es cierto? Dice que fue a la tercera hora. Hay dos tipos de horarios que normalmente se regía en ese tiempo. El horario o el reloj de los judíos y el reloj de los romanos. Nosotros estamos regidos al reloj de los romanos. La tercera hora, nosotros podríamos decir 3 de la mañana, pero la tercera hora para los romanos era a las 9 de la mañana. ¿Me hago explicar? Porque normalmente a las 6 de la mañana comienza nuestro día. No es como los judíos en ese tiempo, mis hermanos. Ok, el primer día de la semana, claro, es el día siguiente al sábado y correspondiente a nuestro domingo. Lucas pronto nos diría que la temprana iglesia veneraba el domingo. Lo menciona en Hechos capítulo 20, verso 7, si usted guste anote. No vamos a ir ahí, pero son evidencias. Primera de Corintios 16, 2, Apocalipsis 1, verso 10. Pero dice la palabra de Dios que vinieron al sepulcro, ¿cierto? ¿Están conmigo? En el capítulo 23, verso 55 dice esto: y las mujeres, capítulo 23, verso 55, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vinieron o vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Ellas evidenciaron que ese cuerpo estaba ahí como tal, mis queridos hermanos. Nos dicen que eran las mujeres y nos da sus nombres. Es decir, que los testigos de la tumba abierta primero habían presenciado la crucifixión, del entierro de Jesús. La primera prueba de la resurrección de Jesús es el sepulcro vacío. Lo impactante de aquí no es su presencia, sino la ausencia cuando el Señor Jesucristo resucita, porque eso va a decir más adelante. Mis hermanos, verso 2 del capítulo 24 del texto base, dice: y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estas mujeres, estando perplejas, en otra versión, estando espantadas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Mis hermanos, habían escuchado la evidencia que María Magdalena había visto al Señor, pero aún así seguían aterrados, no queriendo creer esa evidencia. Todos los autores de los 4 evangelios no se contradicen y muestran exactamente lo mismo. La tumba vacía, las mujeres que primero le observaron, están completamente de acuerdo que en la tumba de Cristo estaba vacía 3 días después de que Jesucristo había muerto. Era un domingo en la mañana. Segunda evidencia de por qué es importante la resurrección. Porque Jesucristo es el Hijo del Dios vivo, porque Jesucristo está vivo, amén. Verso número 5 del capítulo 24 de Lucas. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Verso 6, la primera parte. No está aquí, sino que Jesucristo ha resucitado, Jesucristo vive, mis hermanos. Esta es la mejor evidencia. Jesucristo es el Hijo de Dios y está vivo. Queridos hermanos, esta es la mejor noticia. No está aquí, sino que ha resucitado. Esta es la noticia más grande del mundo. Jamás haya escuchado, porque si no fuera verdad, usted y yo no tendríamos absolutamente nada que hacer en este momento aquí, mis hermanos. Él vive, Él no está muerto.
Es decir, no es su presencia, como les había dicho, sino su ausencia en la tumba, que nos regocija de gozo, que Jesús cumple sus promesas, que así fue. Y ya vamos a ver otras evidencias, mis hermanos. Pero la palabra de Dios allá, y miren, desde el Antiguo Testamento ya estaban mencionando que esto iba a pasar. Si ustedes van o anotan en Job, capítulo 19, versos 25 y 26, lo menciona este gran siervo llamado Job. Job 19, 25 y 26 nos dice esto: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Se dan cuenta? Él ya lo mencionaba, y si vamos al Nuevo Testamento, allá en Romanos capítulo 10, verso 9, me dice esto, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es su promesa, mis queridos hermanos, serás salvo. Jesucristo, el Hijo de Dios, está vivo. Tercera consideración acerca de la importancia de la resurrección es esta: que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Quién está de acuerdo? El verso número 6, la siguiente parte, y el verso 7 me va a mostrar esto. En el capítulo 24, verso 6, la siguiente parte dice: acordaos de lo que os hablo cuando aún estaba en Galilea. Verso 7, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, pero fue su infinita gracia, su infinita misericordia, que Jesucristo tuvo que morir en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día para que usted y yo seamos perdonados de nuestros pecados y podamos tener este acceso directo con Dios Padre, y para que anhelemos ese día cuando usted y yo estemos allá en el cielo. ¿Qué les parece? Es una bendición. Somos bendecidos, somos privilegiados, por así llamarlo. Usted es un hijo, una hija de Dios. Identifíquese con eso. Esa es nuestra identidad. A más de ser ecuatorianos, a más de ser de pronto colombianos o venezolanos, somos hijos de Dios. Nuestra identidad está en el reino celestial y debemos creerlo de esa manera. Nuestros pecados han sido perdonados y tenemos convicción en Cristo, pero debemos entender, esta es la parte medular. Debe haber un verdadero arrepentimiento en nuestra vida. Un verdadero arrepentimiento, no remordimiento, sino arrepentimiento. ¿Usted se arrepintió de sus pecados? ¿Usted reconoce que Jesucristo murió por usted, por sus pecados pasados, presentes y futuros? Entonces, bienvenido a la familia de Dios, porque usted es un hijo de Dios. Si Jesucristo no hubiera resucitado de los muertos, mis hermanos, usted y yo jamás podríamos saber si nuestros pecados han sido perdonados o no. Si Él no habría resucitado, si Él no hubiera muerto en la cruz, si Él no hubiera nacido con un propósito de morir en la cruz del Calvario. La palabra de Dios allá en 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4 me dice esto: porque ante todo lo que les transmití a ustedes, lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Pero bueno, pastor, yo no creo en la Biblia. ¿Quién me puede decir que la Biblia es confiable? No me contesten, pero ¿usted sabe que la Biblia es confiable? Amén. ¿Saben por qué la Biblia es confiable? Y podemos estar seguros que lo que dijo el apóstol Pablo, lo que le dice en los evangelios es verdad. Es porque realmente se ha cumplido hasta el día de hoy todo lo que dice los profetas en el Antiguo Testamento. Al pie de la letra se ha cumplido hasta el día de hoy. Por eso la Biblia es confiable. Una de las maneras de poder entender eso. Las personas que de pronto son filósofos y creen en muchas cosas, me dicen: ¿y cómo me puedes comprobar que la Biblia es confiable? Y yo les contesto: ¿cómo tú me puedes comprobar que la Biblia no es confiable? ¿Acaso tú sabes el mensaje central de la palabra de Dios?
y se quedan callados. ¿Saben por qué? Porque no saben el mensaje central de la palabra de Dios. Entonces yo les digo, ¿no es un poco intelectual de tu parte rechazar un libro sin saber el mensaje central de la palabra de Dios? ¿Se entiende? ¿Se entiende esto, mis hermanos? La Biblia es confiable, mis hermanos. Si no hubiera resurrección en Jesucristo, tendríamos varias interrogantes que hacernos en este momento. Por ejemplo, ¿hay vida después de la muerte? ¿A dónde me voy? Jamás podríamos saber si el pago por nuestra salvación nos dio vida eterna, si el pago del Señor Jesucristo nos otorga la vida eterna. ¿Hay vida después de esta vida? ¿Qué piensan ustedes? He ahí la importancia de la resurrección. Les invito a que vayan a 1 Corintios, sin perder el texto base. 1 Corintios capítulo 15, verso 12. Tengan la bondad. 1 Corintios capítulo 15, verso 12. Primero el 12. Dice esto: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, dice Pablo, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Mis hermanos, al negar la resurrección de nuestro Señor Jesús, no solo rechazamos el mensaje del Evangelio, sino también la esperanza de nuestra futura resurrección. ¿Se entiende? Porque usted y yo vamos a resucitar juntamente con Cristo, eso dice su palabra. Y como en Tesalonicenses, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, usted y yo, los que hayamos creído, los que estemos aquí, ascenderemos juntamente con los muertos en Cristo allá en el cielo, parafraseando lo que me dice este texto. ¿Está claro? Al negar, mis hermanos, la resurrección de Jesucristo, no solo rechazamos el mensaje, sino nuestra futura esperanza de resurrección. Es por eso que aquellos que no creen que Jesucristo resucitó piensan que al morir sus cuerpos son sepultados y sencillamente dejan de existir. Otros más valientes creen que de pronto se van a convertir en perros, en gatos o en algún otro animal. Ese mismo capítulo 15 de 1 Corintios, vamos al verso 13 y 14. Mire lo que dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces vuestra fe. Pero por supuesto, ¿para qué, pastor, gastar el tiempo de hablar que un Jesucristo que no resucitó? Pero tenemos esa confianza, porque nuestra confianza no está basada en una mera religión, en una mera costumbre, sino en una mera acción vivencial. Es algo práctico, cada día, a cada momento. Cuando usted se enfrenta en cualquier circunstancia, cuando se topa con ladrones, cuando se topa con personas malas. ¿Saben qué? En esta semana, yo ya lo había mencionado en esta campaña de Semana Santa, tuve la oportunidad y me topé con un trans. No se santigüe, tranquilos, no pasa nada. Porque eso pasa, ¿no? ¡Ay, pastor! Y de pronto ya se santiguan. ¿Y saben qué? Curiosamente esto pasa cuando dicen, no, pues pastor, es que es trans y está pecando. ¿Acaso usted no peca? ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo hablé con esta persona, me decía, interesante la pregunta que usted me hizo, si soy creyente. Por eso le quedé viendo raro, porque sí soy creyente. Pero cada vez, pastor, me decía, que yo voy a una iglesia, cada vez que de pronto he estado por iglesias, me han cerrado la puerta en la cara. Disculpe, usted no puede entrar. Disculpe usted, esto no es para usted. He estado en los Testigos de Jehová, he estado en los mormones. Aún así, pastor, he estado en una iglesia evangélica y me han cerrado la puerta. Es por eso que yo no creo en la iglesia. Yo creo en el Señor Jesús. Es impactante cuando empecé a conversar con esta persona. ¿Y saben qué? Me dice, lo que ustedes los cristianos necesitan es amor. No rechazar a nosotros, las personas que por alguna manera pasamos por este dolor. Mire, pastor, yo le soy sincero. ¿Sí me ve? Yo soy un trans. Tengo muchas operaciones. Y ha sido todo un proceso. Y salir de este proceso no es fácil. Médicamente, imagínense,
que ya están operados y después hacerlo nuevamente como era esta persona antes es difícil. ¿A qué punto voy? Ahí es cuando usted y yo mostramos que Jesucristo vive. No solo cuando venimos a la iglesia, no solo cuando nos decimos hermanitos, Dios le bendiga y le da la palmadita al hermano, que el Señor le bendiga. Perdón el sarcasmo. No, mis hermanos, la vida del Hijo de Dios tiene que ser en todas partes. Mostrar el amor de Cristo a las demás personas. ¿Por qué rechazar si Cristo no me rechazó a mí? ¿Por qué rechazar a las otras personas? Ah, no, porque Él es pecador y usted no lo es, yo no lo soy. ¿Están conmigo? Amén. Si usted viene a Jesús, dice la palabra de Dios que Él no lo echa afuera. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y todo lo que a mí viene no lo he hecho fuera. El mensaje de la resurrección no solo nos dice que somos salvos, que Él está vivo, sino que usted y yo viviremos por siempre para la eternidad. Entonces no seamos egoístas el pensar de que, gloria a Dios, tengo la salvación, pero aquella persona que no la tiene, no, yo no me puedo acercar porque a veces me ha pasado. Tenemos miedo. Créanme que hay maneras de cómo llegar, pero cuando son estas circunstancias de encontrarnos con personas trans, homosexuales y todo este tipo de géneros, es difícil llegar a estas personas. ¿Y qué hacemos? Lo primero que hacemos mejor, lo rechazamos. Saben que el primer predicado soy yo, porque a veces es difícil. ¿Cómo llegamos? Tal vez una pregunta sencilla. ¿Es usted creyente? ¿Y por qué me pregunta eso, pastor? Es que estamos en el tiempo de Semana Santa, me imagino que usted es creyente. Y empezamos a conversar. ¿Me explico? Cuarta razón, seremos transformados en la gloria del Hijo de Dios. Pero no solo es el mensaje de la resurrección en la cual viviremos por siempre, sino que vamos a experimentar la resurrección de nuestro cuerpo. ¿Sabía eso? Vayamos a 1 Corintios capítulo 15, verso 42. Tenga la bondad. 1 Corintios 15, 42. Ok. Allá en 1 Corintios 15, 42 me dice lo siguiente. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra como un cuerpo animal o cuerpo natural, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal o natural y hay cuerpo espiritual. ¿Se dan cuenta? Seremos resucitados nuestro cuerpo, dice la palabra de Dios. Más adelante, el verso 54 al 58, tenga la bondad. Dice esto, y cuando esto corruptible, es decir, cuando este cuerpo mortal, el suyo y el mío, que algún día va a morir, eso sí es innegable, todos vamos a morir, todos vamos a fenecer, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios, verso 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, es decir, de cuerpo que nunca morirá, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Quiere decir, la muerte es devorada en victoria en Cristo Jesús. Amén. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice Pablo, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Predicamos a un Jesucristo vivo. Cuando hablamos del Señor no es en vano. La semilla queda puesta ahí, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El cuerpo de Cristo fue absolutamente glorificado, mis hermanos. Cuando usted y yo dejamos esta tierra, estos cuerpos lo dejarán habiendo sido absolutamente y perfectamente transformados en la gloria del Hijo de Dios. Ya no iremos con este cuerpo latino, ya no, sino con el cuerpo transformados en Cristo Jesús. Mis hermanos,
porque la palabra de Dios me asevera esto. En Filipenses capítulo 3, verso 20 y 21 me dice esto: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Usted es un ciudadano de los cielos, de donde también esperamos al Salvador Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Seremos transformados en el cuerpo para darle la gloria a Cristo, mis queridos hermanos, perfectamente transformados en la gloria del Hijo del Dios mismo. ¿Y cómo será este cielo? Y cuando vamos a Apocalipsis capítulo 21, verso 3, parafraseando, me dice que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahí ya no habrá COVID, no habrá hospitales, no habrá llanto, no habrá lágrima, ni quejas, ni súplicas. Un lugar nuevo, un cielo nuevo y una tierra nueva. Una ciudad santa, viviendo con el Dios Todopoderoso. Amén. Pregunta clave: ¿usted cree que está inscrito en el libro de la vida que me menciona el libro de? Amén. Amén. Con gozo dígale amén. En Apocalipsis capítulo 21, verso 27 me dice esto. Apocalipsis 21, 27 me dice: no entrará, hablando del libro de la vida, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Usted está inscrito en el libro de la vida del Cordero? Amén. Démosle gracias a Dios por eso. Y la quinta razón: porque nos encontraremos con nuestros seres queridos. Esta es una promesa de parte del Señor. Tenemos la promesa que nos encontraremos y recordaremos quiénes fueron nuestros seres queridos. Yo siempre había mencionado que la partida de mi papá no fue nada fácil, pero fue un hombre de Dios que siempre nos dejó inculcado la palabra de Dios. Ahí peladitos, entre 4 hermanos varones, a regañadientes, leyendo la palabra. Pero papi, la palabra primero, la palabra que está instruyendo a sus hijos. ¿Está instruyendo la palabra? Hijos, ¿están siendo sensibles a la voz de Dios? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. ¿Se dan cuenta? Este es un acto en el cual no solo es tarea de los padres, sino también tarea de los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y todos en ese mismo sentir, creciendo en los caminos del Señor. Amén. Al decir esto, el Señor les mostró las manos y los pies, dicen las evidencias, cuando Jesucristo resucitó. Y esta gran evidencia la podemos palpar. Uno de los versículos favoritos que me encanta siempre mencionarlo está en Juan 11:25, que me dice lo siguiente. Le dijo Jesús, o Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es su promesa. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Usted cree en el Señor Jesucristo? Cuando usted muera, cuando yo muera, viviremos eternamente con el Señor Jesucristo allá en el cielo. Y como no creían, dice la palabra de Dios en Lucas 24:40, dice la historia que Jesucristo ya se los presentó. Cuando Él resucitó, se los presentó a los incrédulos, a los discípulos. Y el famoso Tomás, ¿no? En Lucas capítulo 24, verso 41 y 43. Lucas 24, 41 y 43. Dice esto: y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dijeron: parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Más adelante, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Mis hermanos,
era necesario que estas cosas pasen. Dice que uno de sus discípulos puso en su costado la herida y se dio cuenta que era el Señor Jesucristo, que al momento que estuvo en la cruz fue incrustado con una lanza en su costado. ¿Qué más evidencia ustedes quieren saber? En conclusión, déjenme decirles, todo lo que hemos hablado me muestra las pruebas de la resurrección de Jesucristo. En primer lugar, para terminar, acuérdense, el sepulcro vacío no es el tema de su presencia, sino de su ausencia, en la que le damos gracias a Dios. Segundo, los relatos de los testigos oculares, los que estuvieron en ese tiempo. Tercero, el martirio de los apóstoles. Y aquí nace una gran pregunta. Si la resurrección, mis hermanos, hipotéticamente vamos a pensar, si la resurrección era una mentira, ¿por qué los apóstoles dieron su vida por proclamar a un Jesucristo que resucitó? Les pregunto, ¿verdad? Es ilógico. Miren esta evidencia, o escuchen esta evidencia. Pedro fue azotado severamente, luego sacrificado de cabeza. Ese fue uno de nuestros precursores. Escuchen, Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X. Jacobo, hijo de Zebedeo, fue decapitado. Juan fue puesto en el caldero de aceite hirviendo y desterrado de la isla de Patmos. Felipe fue azotado y después crucificado. Bartolomé fue despellejado vivo y luego crucificado. Mateo fue decapitado. Jacobo, el hermano del Señor, fue arrojado desde el techo del templo y asesinado a golpes. Tadeo asesinado a flechazos. Marco arrastrado hasta que murió. Pablo fue decapitado. Lucas colgado en un árbol de olivo. Tomás atravesado por lanza y tirado en las llamas. Si usted muere, ¿a dónde va? ¿Está inscrito en el libro de la vida del Cordero? ¿Qué más evidencia desea, mis queridos hermanos? No tiene que ver con nuestra denominación. No es que de pronto los bautistas se van primero porque son de pronto más espirituales. No, mis hermanos, no tiene nada que ver con eso. Dios no viene por denominación, sino por su pueblo, por los hijos y las hijas de Dios. Dice la palabra de Dios que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede usted conseguirlo? Y Jesús mismo lo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Está usted convencido de que Jesús murió en la cruz y resucitó? Pues créalo, vívalo, vivamos eso. Transmitamos el amor de Cristo, no rechazando a la gente por sus apariencias, sino mostrándole a un Jesús que transforma, no desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera, transformando totalmente nuestras vidas. ¿Está convencido que Jesucristo es su Salvador personal? De no ser así, yo te invito a que doblegues tu orgullo y entregues tu vida por Cristo. Perdón la expresión, juégatela por Cristo. Vale 1000 veces la pena jugártela por Cristo. Él no te va a rechazar, Él no te va a despreciar, Él te va a expresar con su amor que eres importante para Él. Porque dice su palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún usted y yo, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No es un domingo más, es un domingo que podemos reflexionar que la vida del Hijo de Dios no es una vida de religiosidad, sino una vida de relación, una vida de acción, una vida de demostrar el amor que Cristo impregnó primero en mi vida. Amén. Vamos a orar. Querido y buen Dios, alabado y glorificado sea siempre su santo nombre. Le damos infinitas gracias, Señor, por su bendita y poderosa palabra. El primer predicado soy yo, Padre Celestial. Le damos gracias, Señor, porque usted es bueno en gran manera y nos ha permitido estar aquí en su casa y escuchar de un Cristo no muerto, sino de un Cristo vivo, real, que transforma vidas, que han pasado más de 2000 años y no deja de ser usted.
ese Jesús tan grandioso, ese Jesús todopoderoso, ese Jesús que redarguye vidas, ese Jesús que trae paz al quebrantado de corazón, ese Jesús que cambia la tristeza en gozo, ese Jesús. Le damos gracias y en su nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén y amén.